Primero quiero agradecer a los organizadores del evento por esta muy gentil invitación para compartir con ustedes algunas ideas. Saludar a mi compañero, mi amigo Luis Miguel Clave, a quien por asuntos de la vida no lo había visto durante muchísimo tiempo. Antes de entrar a algunas reflexiones, quisiera señalar algunas cuestiones previas. La primera es que les voy a causar una profunda decepción. Hace muchísimos años realmente que no escribo, ni investigo, ni pienso sobre la historia del Perú en el marco de la independencia. Es decir, fue para mí una grata sorpresa encontrar que el Instituto de Estudios Peruanos acaba de publicar la 6ª edición del libro Metáfora y Realidad de la Independencia en el Perú. Fue el señor Odín del Pozo quien hace un mes en Bogotá me dijo que el instituto quería publicar ese libro. Y le dije, pues, a lo mejor había un error muy serio. Yo fui eclipsado del Instituto de Estudios Peruanos. Y de repente, efectivamente, me encuentro con este insólito pedido de que el instituto quiere publicar un libro, este libro. Lo acepté. Primero porque, para vergüenza mía, este libro tiene efectivamente 6 ediciones. Y cada vez que hay un debate sobre esta cuestión, no sé por qué, se refiere a un texto que escribí en 1971-72 con la profesora Karen Sport, titulado La Independencia del Perú, las palabras y los hechos. Omitiendo, por otra parte, que desde aquellos años, desde 1971, como acabo de decir, hubo 6 ediciones adicionales, y esas 6 ediciones no eran, por cierto, una réplica de la primera, sino que contenían añadidos y capítulos nuevos cada vez. Entonces, a raíz de esa situación, el Instituto de Ciencias y Humanidades, a través del Fondo Pedagógico San Marcos, y acá está Armando Flores y Michelle Mendieta, y también Nani Galvez Chinchay, acogieron efectivamente con mucha generosidad, sin saber nada de mí y sin que necesariamente compartiera su visión del mundo y de la vida de esos compañeros, publicar efectivamente todos los libros que había escrito sobre el Perú. Ese idilio terminó hace un par de años cuando organicé una conferencia sobre el Perú de los últimos 50 años. El libro fue publicado, pero alguien que efectivamente, imagino que el que maneja la tijera, cortó efectivamente la introducción que yo había preparado para ese libro. He pedido a Armando Flores que rectifique esa situación, porque no me parece efectivamente que sea una manera correcta de proceder. Entonces, es en este contexto que me voy a permitir formular muy rápidamente las reflexiones que tengo en mente. Muy rápidamente porque, francamente, me apena verlos ahí disciplinadamente sentados, escuchándome a mí, por lo menos prácticamente, a lo mejor no tengo nada que decirles. Miren, una de las razones por las cuales dejé de preocuparme en este asunto del Perú de 1821, si su independencia fue concebida o conseguida, como ese es el subtítulo de un libro que mis amigos Carlos Contreras y Luis Miguel Clave publicaron. Es porque tengo
efectivamente la impresión de que uno está dando la vuelta como el carrito, tratando efectivamente de morderse la cola todo el tiempo. Y creo que eso está muy bien, pero hasta cierto punto. Y fue justamente como resultado de mi insatisfacción por eso, que organicé con motivo del bicentenario de la independencia, entre comillas, de la Nueva Granada en el 2010, a propósito efectivamente de la Junta de Gobierno que se constituyó en Santa Fe de Bogotá en 1810, un seminario mundial titulado La Cuestión Colonial. Y la pregunta era muy simple, es decir, gran parte de los países pobres y explotados del mundo tuvieron efectivamente una experiencia colonial. No voy a referirme al caso de Hispanoamérica, que todo el mundo lo conoce, pero también en África y en Asia. Y al mismo tiempo hubo muchos otros países que tuvieron esa condición colonial, pero que rápidamente hacen parte efectivamente del mundo privilegiado. Me refiero, por ejemplo, para no ir muy lejos, a los Estados Unidos y al Canadá. Evidentemente, esta cuestión no puede ser resuelta dentro del espacio, ni siquiera peruano, como tampoco latinoamericano. Creo que es importante efectivamente dejar de mirarnos el ombligo. Hay que mirarnos el ombligo si el ombligo es bonito. Pero como eso no ocurre todo el tiempo, entonces sería mejor. Y no se necesita realizar una disquisición muy grande y muy solemne sobre las ventajas de la historia comparada. Todo el mundo sabe por sentido común que efectivamente uno, mirándose en el espejo del otro, no solamente aprende sobre el otro, sino aprende sobre sí mismo. Y luego, como alguien mencionó aquí, tuve efectivamente la ocasión de tratar los papeles de Pablo Nemoría, es decir, el que dirigió la, entre comillas o sin comillas, la reconquista de la Nueva Granada en los primeros años del siglo XIX. Esto fue una experiencia muy importante, no solamente como experiencia histórica, sino por los papeles que son enormes y que permiten efectivamente entender ese proceso. Y también tuve la ocasión de tratar el asunto de la Constitución de 1812, ese texto tan extraño, producido por esa monarquía casi agónica que fue España en 1812. Texto de una vigencia muy breve, como sabemos. Se promulgó en 1812, 2 años más tarde, en 1814, Fernando VII, con el respaldo de las tropas inglesas, efectivamente volvió a ser el rey. Y lo primero que hizo, obviamente, fue abrogar la Constitución Liberal de 1812, que había sido promulgada este año. Pero, cuando Riego, en lugar de obedecer al rey y de embarcarse con destino a América, establece lo que fue técnicamente el primer golpe de Estado en España, en 1820, la Constitución se restableció. Ahora, en torno a esta cuestión, giran gran parte de las disquisiciones del profesor François Javier Guerra, que fue efectivamente mencionado aquí. Él dice en su libro Modernidad e Independencia de las Américas que efectivamente sin la crisis del sistema imperial nada de lo ocurrido en Hispanoamérica hubiera sido posible. A mí alguien, en broma o en serio, me acusó de ser un independentista convicto y confeso. Ahora, mi independentismo frente a la afirmación de François Javier Guerra que acabo de evocar es evidentemente una afirmación muy pálida y muy débil. Lo que él está diciendo es: por favor, olvidémonos de Tupac Amaru, olvidémonos de Bolívar, olvidémonos de San Martín. Todo esto que ocurrió efectivamente en el contexto de la independencia no es sino el eco de las profundas transformaciones políticas ocurridas en la metrópoli española. A lo mejor tiene razón, no lo creo. No lo creo porque no se trata efectivamente
de señalar factores internos solamente versus factores externos solamente. El análisis histórico consiste efectivamente en analizar la interacción entre ambas fuerzas. Pero el hecho concreto es que la implementación de la Constitución Liberal de 1812, y no solamente en el Perú, con muchas reticencias, porque el Perú tuvo el enorme privilegio de contar con dos virreyes, y perdonen que les hable así, el gran arquitecto del sistema colonial, que fue Francisco de Toledo, y el gran garante de ese orden colonial, que fue el virrey de Abascal, el Marqués de la Concordia. Entonces, Abascal decía en privado todo el malestar que sentía frente al texto constitucional, pero el público no podía efectivamente desobedecer a su ley. De tal manera que la implementación de esa constitución implicó efectivamente una experiencia política de primera instancia. Primero, por ejemplo, y yo no tengo mucho tiempo y no quiero abrumarlos, todas esas costras oligárquicas de los ayuntamientos, constituidos por alcaldes y por regidores que habían comprado su puesto, de repente se vinieron abajo, porque efectivamente la Constitución Liberal de 1812 obligaba que esas instancias políticas debían estar constituidas por representantes elegidos por los habitantes de las ciudades. François Javier Guerra llega a decir que fue efectivamente en ese marco que los antiguos vasallos hispanoamericanos empezaron a convertirse en ciudadanos. Creo francamente es una exageración, y lamentablemente el profesor Guerra no nos acompaña más, está muerto, de manera que a mí no me gusta efectivamente discutir con difuntos. Entonces, esa es la otra entrada que hice a propósito de la independencia. Pero ¿cuáles son las cuestiones abiertas? ¿Cuáles son las cuestiones que nos interesan, o me interesan, para ser mucho más modesto, que se siguiera conociendo? Primero, la geografía política de la independencia de la América Latina. Es una geografía muy peculiar. Tiene, por una parte, las disidencias tempranas, Caracas y Buenos Aires, por una parte, y luego las tosudas resistencias a la separación, México y Buenos Aires. Y si quieren complicar la cosa, Cuba, que efectivamente hasta 1898 siguió siendo una colonia de España, conjuntamente con las Filipinas y Puerto Rico. Y en el medio, todo lo demás. ¿Qué es lo que explica esta geografía política de independencia? Y no lo sabemos porque todavía, desafortunadamente, la historia es lo que acabamos de escuchar. Nos contamos cosas y habría que pensar efectivamente cuál es el sentido de esas cosas que nos estamos contando. Yo no voy a utilizar la palabra teoría, porque me parece muy intimidante y a lo mejor abusiva. Pero mientras no elevemos nuestras narices más allá de los documentos y pensemos, primero, comparativamente, ¿qué significa esto? Y en segundo lugar, ¿cómo articulamos las piezas del conjunto? Mucho me temo que no iremos demasiado lejos, ¿verdad? Entonces, requerimos una teoría del sistema colonial, porque solamente con la teoría del sistema colonial podemos saber efectivamente cuáles fueron sus crispaciones y de qué manera esa crisis del sistema colonial se resuelve, ya sea a través de sus arreglos internos o a través de la separación definitiva de la metrópoli. Pero desde aquellos lejanos tiempos en que Miguel Lave realizaba investigaciones sobre el Cusco colonial de varios años, ahora no hay nada.
Ahora llamamos investigaciones a informes de coyuntura de una semana, ¿verdad? Los debates no existen. De tal manera que lo que tenemos es efectivamente agujeros en términos del conocimiento, y no solamente sobre el sistema colonial, sino sobre todo el resto. Es decir, el proceso de retroceso en términos del conocimiento, creo que cualquiera lo puede muy fácilmente reconocer. Por otra parte, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles las causas estructurales y las causas de coyuntura acerca de la crisis de la independencia? Las causas estructurales, de una manera u otra, tienen que ver con las reformas borbónicas, pero no son las únicas. Las causas coyunturales tienen que ver efectivamente con el descoyuntamiento de la metrópoli, es decir, de Fernando VII, como consecuencia de la invasión napoleónica a España en 1809. Pero ni la coyuntura ni la estructura afectó efectivamente de manera homogénea al conjunto del espacio colonial. Sí, lo que estamos haciendo y lo que hemos escuchado sobre el Perú está muy bien, pero a condición de efectivamente que estas investigaciones traten de cubrir los espacios significativos del país. Igualmente, a propósito de las consecuencias, ¿cuáles fueron las consecuencias de la independencia para América Latina, o si quieren, para seguir hablando en el ropaje nacionalista, cuáles fueron las consecuencias de 1821 para el Perú? No lo sabemos. Este problema de las consecuencias económicas ha comenzado a estudiarse a nivel de la metrópoli. Y efectivamente existen muchos libros y muchos trabajos importantes acerca de preguntas como ¿qué significó para Inglaterra que perdiera el control de la América Británica? Es decir, de lo que son ahora los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué significó para Francia haber perdido sus colonias? ¿Qué significó para España haber perdido sus colonias hispanoamericanas? El único trabajo es de un economista español, profesor de la Universidad de Carlos III, se llama Prados de la Escosura. El título del libro es Imperio y Nación, donde él dice que la pérdida de las colonias hispanoamericanas para la metrópoli representó apenas entre el 2 y el 3% del Producto Nacional Bruto. Casi nada. Casi nada, porque muy rápidamente España pudo efectivamente desplazar lo que había perdido hacia otros espacios. Dicho de otro modo, en un lenguaje técnico, es un problema efectivamente de costos de oportunidad. Pero ¿qué significó para el Perú ser libre de la sujeción impuesta por España durante 3 siglos? La primera respuesta obvia es que todo aquello que se remitía a la metrópoli a título del excedente colonial debió en principio quedarse aquí. ¿Pero qué se hizo con eso? En toda la historia económica de la América Latina de la primera mitad del siglo XIX, salvo Argentina, muestran efectivamente que entre 1820 y 1850 lo que tenemos es un estancamiento, un repliegue del mercado internacional. Lo que quiere decir efectivamente que algo de ese repliegue tiene que ver efectivamente con la independencia. Y no es muy difícil imaginarse por qué, ¿verdad? Implicó efectivamente la destrucción de hombres, implicó la destrucción de activos, implicó la destrucción de activos financieros. Todos los viajeros europeos que empezaron a venir a América Latina como consecuencia de que esta región ya no era más colonia, dicen efectivamente que la América Latina y la Venus del Nilo son lo mismo, en el sentido que carecen de 2 brazos.
carecen de mano de obra, por una parte, y carecen de capitales, por otra. Pues no solamente los esclavos, no solamente la población indígena, también los animales que eran utilizados en el transporte, con arrieros, por ejemplo, en el contexto de las guerras tuvieron efectivamente que ser utilizadas para otros fines. El endeudamiento. Hasta 1800, América Latina era una exportadora neta de capitales. Todos los capitales que iban al mundo entero salían de aquí. A partir de 1800 se dio efectivamente una inversión brutal. América Latina pasó de ser exportadora neta de capitales a ser una importadora neta de los mismos, con todos los problemas conexos, endeudamiento, crisis, en fin, todo aquello que lo sabemos muy bien porque lo leemos en los periódicos, lo escuchamos en la radio, lo vemos en la televisión. Y esto a nivel macro. Pero habría que efectivamente examinar con detalle qué pasó con este tipo de problemas a nivel micro. Lo otro es el libre cambio, ¿verdad? Durante 3 siglos, mal que bien, la política mercantilista tuvo efectivamente como corolario el monopolio establecido por España. Ahora, como metrópoli España era una metrópoli muy peculiar, porque efectivamente las 3/4 partes que España enviaba con destino a América eran producidos en cualquier parte de Europa o del mundo, salvo en España. E inversamente, el mercado español absorbía solo una mínima parte de los excedentes coloniales que se remitían. Pero con todo, a partir de 1821, efectivamente, el libre comercio se estableció. De tal manera que una nueva geografía mercantil comenzó a diseñarse. Ahora, estas son cuestiones, creo, fundamentales. La historia no puede ser un pasatiempo para gente aburrida. Hay que dedicarse efectivamente a buscar en el pasado las explicaciones de los problemas del presente. Yo espero, y con eso termino, que el bicentenario que se aproxima sea efectivamente una gran ocasión para que compañeros como los que han estado aquí, con mucho entusiasmo, sigan trabajando, sigan investigando. Solo espero que problemas cada vez más y más decisivos. Muchas gracias.